Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciado. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, que creo que va a ser la última que vamos a tener previo a nuestro primer parcial. Y solo estaba buscando el calendario. Ustedes ya les había dicho qué día les tocaba, ¿no? Bueno, pero creo que era en marzo, ¿verdad? No sé si ustedes ya vieron calendario o alguien lo tiene por ahí a la mano, ¿no? Dice que el 7 de marzo, licenciado, 7, pasaron. que es martes, ¿no? Bueno, entonces, martes que tenemos clase los martes a las, ¿qué? 7 de la noche, ¿verdad? Entonces, lo vamos a programar antes de, se los digo de una vez antes de empezar la clase, porque si no se me olvida, que lo vamos a programar como toca el día martes, ahí si no le podemos cambiar el día. En horario de clase, ¿verdad? Sería a las 7 de la noche, entonces no va a ser muy largo, yo calculo que va a tener aproximadamente 1 hora de duración. Todo va a estar subido en Classroom, ahí van a estar las instrucciones, ahí va a estar el examen, entonces lo voy a dejar conectado por ahí. Ese día pues no nos vemos, pero ahí va a estar su examen. Cualquier inconveniente pues yo voy a estar atenta al correo. Y sí, a las 7 de la noche está bien, ¿verdad? Me parece que es la hora adecuada para que nos podamos realizarlo, ya que es el horario de nuestra clase. Entonces, para que sepan, pues vamos a tenerlo en horario de 7 de la noche. El contenido pues va a ser de lo que vimos desde el inicio de clase hasta donde lleguemos el día de hoy, ¿verdad? Hasta ahí vamos a llegar. Y como les decía, es un semestre chiquito, se acorta bastante porque pues prácticamente empezamos en febrero y febrero es pequeño. Y igual el otro mes se nos va a cortar, bueno, va a ser prácticamente solo marzo porque la primera semana de abril ya tenemos Semana Santa, entonces, pero bueno, creo que no vamos tan atrasados ni vamos en el contenido, entonces vamos a continuar. Hoy les voy a subir la última presentación que ya no la subí, la que terminamos el día martes. Y hoy vamos a empezar entonces a ver lo que son las obligaciones. Va a entrar ya de lleno con el derecho de obligaciones. Y para eso, como saben, toda la vida voy a requerir el Código Civil. Espero que ya lo tengan ahí a la mano. Necesito que nos ubiquemos a partir del artículo 1319. A partir del artículo 1319, donde tenemos el título 2 de las obligaciones, sus modalidades y efectos. Entonces, en el artículo 1319, ¿verdad? Dice acá, es que creo que me entran todavía. Listo. Tenemos acá que es toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, esto lo tenemos en el Código Civil 1319 para los que acaban de entrar. Y yo les coloqué acá una definición del maestro Puig Peña que nos dice, ¿verdad? Es la relación jurídica en virtud de la cual una persona, para satisfacer intereses privados, puede exigir a otra una determinada prestación que, en caso de ser incumplida, puede hacerse efectivo en el patrimonio de esta, ¿verdad? Entonces, vamos a desglosarla un poquito. Y tenemos, ¿verdad? Como primer punto, lo que nos está diciendo es que existe una relación jurídica entre dos personas, ¿verdad? Porque está hablando de una persona que quiere satisfacer intereses y con otra persona, ¿verdad? Que le puede exigir una prestación a otra persona. Entonces aquí ya nos está diciendo que hay por lo menos dos personas dentro de la obligación. Entonces, como primer punto, tenemos que existe una relación jurídica entre dos personas, ¿verdad? Una que va a ser este sujeto activo, ¿verdad? Este actor que que normalmente pues conocemos como acreedor, ¿verdad? Ese sujeto activo es nuestro acreedor, y un sujeto pasivo, ¿verdad? Que en este caso pues va a ser el deudor.
Entre estas dos personas es que se va a generar esta relación jurídica, ¿verdad? Un acreedor y un deudor. Que todavía me suena el timbrecito. Ahí está. Entonces, pero ¿por qué se va a dar esta relación, verdad? ¿Por qué se obligan? ¿A qué se debe que se obliguen? Entonces, como lo dice acá en la definición, lo van a hacer, esta relación surge, ¿verdad? Se obligan porque van a satisfacer intereses privados, ¿verdad? Recordemos que pues estamos viendo derecho civil y el derecho civil pues es una rama del derecho privado, ¿verdad? Entonces, los intereses que vamos a satisfacer acá son intereses privados. Entonces, derivado, pues como les digo, que el derecho civil es privado, las relaciones que se van a dar acá van a ser relaciones entre particulares, ¿verdad? Estamos hablando de relaciones entre particulares. Entonces, pero la definición dice, ¿verdad? Que cuando va a haber un cumplimiento, cuando existe un incumplimiento, este acreedor, ¿verdad? Que es el sujeto activo, ¿verdad? Va a poder hacer efectivo el pago de esta obligación, ¿verdad? Se va a poder cobrar el pago de esta prestación con el patrimonio del deudor. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta definición, ¿verdad? Desglosándola, que va a ser una relación que existe sí, entre dos personas, una como sujeto activo, que es el acreedor, otra como sujeto pasivo, que es el deudor, que se va a dar esta relación para satisfacer, perdón, intereses privados y que si hay incumplimiento por parte del deudor, pues entonces el acreedor se va a hacer el cobro de esta obligación con el patrimonio del deudor. Y bueno, la obligación, entonces vamos a ver qué elementos, ¿verdad? Encontramos en esta definición que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Cómo desglosamos todavía más? Eh, ¿Cómo desglosamos todavía más esta definición, ¿verdad? Entonces tenemos que la obligación va a tener un elemento personal o subjetivo, un elemento real u objetivo y un elemento formal. Entonces, cuando nos referimos al elemento personal o subjetivo, estamos hablando de estos actores de los que acabamos de estar mencionando, ¿verdad? Estos sujetos que son quienes van a participar en esta relación, ¿verdad? Que vamos a referirnos al sujeto activo y al sujeto pasivo, que sería el acreedor, ¿verdad? Que es el titular del derecho subjetivo, ¿verdad? Es el titular de este derecho creado que surgió de una obligación. O sea, es la persona, digamos, que va a poder desarrollar una actividad en contra de la otra. Y el sujeto pasivo, ¿verdad? Que sería el deudor, se le denomina, bueno, el sujeto pasivo deudor porque su actitud desde el momento en el que nace la obligación hasta que se extingue es, digamos, como que se contrae a hacer una conducta de observar, ¿verdad? Porque el único objeto que tiene él dentro de la obligación es el cumplimiento de aquello a lo que se obligó. Entonces, resumido, pues el sujeto activo es quien está llamado a exigir y el sujeto pasivo está llamado a cumplir, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ambos, ¿verdad? Ambos sujetos, ¿verdad? ¿Qué vamos a necesitar para que el sujeto activo y el sujeto pasivo sean parte de esta relación jurídica que es la obligación? Entonces, de entradita, ¿verdad? Yo creo que eso ya todos nos lo imaginamos porque es de cajón, ¿verdad? Que tienen que tener capacidad, ¿verdad? Ya sabemos que hay clases de capacidad, ¿verdad? Y que la capacidad, pues, es esa aptitud que tenemos para ser sujetos de derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? Ejercer derechos y contraer obligaciones. Y pues, recapitulando, sabemos que existe la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, pues, esa es la aptitud que para ser titular de derechos que tienen
todos, ¿verdad? Todos los hombres y mujeres, ¿verdad? Todos los seres humanos, por el solo hecho, pues, de serlo, ¿verdad? Solo por el hecho de ser humanos, entonces a eso nos referimos con capacidad de goce. Esto es nato, ¿verdad? Al ser humano. Y bueno, recordemos que en nuestra legislación, pues desde el momento de la concepción, ¿verdad? Eh, ya somos sujetos de esta capacidad de goce, porque ya desde el momento de la concepción, pues nosotros ya podemos ejercer derechos, ¿verdad? Tal vez pues obligaciones en el momento de la concepción no, pero ya somos sujetos de derechos están ya inmersos en nosotros, ¿verdad? Por ser personas. Entonces, es algo que es inseparable ya de la persona humana, ¿verdad? Esto en nuestra legislación, ¿verdad? Porque pues ya sabemos que hay otras legislaciones que no reconocen pues este tipo de capacidades de la concepción, otros hasta el nacimiento, por eso hay países que en sus legislaciones pues sí tienen regulado el aborto legal, ¿verdad? Pero cada legislación pues esta digamos parte desde un punto de partida distinto, pero en la nuestra pues sí el punto de partida de esta capacidad de goce es desde el momento de nuestra concepción, ¿verdad? Aunque tengamos como que diferentes puntos de vista, tal vez un poco más apegados a otras legislaciones, pues aquí estemos o no estemos de acuerdo, pues desde ese momento empieza nuestra capacidad de goce. La capacidad de ejercicio es esa capacidad de igual forma, ¿verdad? Esa aptitud que tiene una persona para poder participar por sí mismo ya en la vida jurídica, ¿verdad? Que ya figura en una situación jurídica, en relaciones de derecho, ya puede beneficiarse de los derechos o puede ya soportar pues obligaciones ya por sí misma, ¿verdad? Ya puede adquirir y ejercer derechos por sí mismo, ¿verdad? Que es esa aptitud legal, digamos, que ya obtiene una persona y que pues ya es titular de los derechos que le corresponden, ¿verdad? Ya no actúa una segunda persona por nosotros, que ya sabemos pues es cuando nosotros cumplimos la mayoría de edad aquí en Guatemala, pues a los 18 años ya podemos gozar de esta capacidad de ejercicio, entonces ya vamos a poder ser parte de esta relación jurídica de las obligaciones, tanto como sujeto activo como sujeto pasivo. Y pues también tenemos la capacidad relativa, ¿verdad? Que para algunas ciertas instituciones, ¿verdad? Necesitamos tal vez no llegar hasta la mayoría de edad, no llegar hasta los 18 años, pero sí a un número que establezca la ley de edad para poder ejercer algunos derechos y contraer pues algunas obligaciones, ¿verdad? Por ejemplo, los mayores de 14 años que tienen capacidad para contratar, digamos, y ser contratados en un trabajo, ¿verdad? Esa sería como una capacidad relativa porque no quiere decir que ya tiene todos los derechos y todas las obligaciones que contrae cuando cumple 18 años, pero para ciertas cosas como por ejemplo contratar un trabajo, pues ahí ya tienen esa capacidad relativa, ¿verdad? También están los menores de edad que ya cumplieron 16 años, que pueden participar, digamos, en la administración de sus bienes, ¿verdad? Y, y así, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar como que bastantes ejemplos en el código de capacidad relativa, pero bueno, eso ya es de Derecho Civil 1 y solo para que recordáramos que estos sujetos, ¿verdad? Activo y pasivo, tienen que gozar de capacidad para poder ser sujetos de este tipo de relaciones, de las obligaciones, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Una persona incapaz, pues también puede ser sujeto de estas relaciones, pero como sabemos, pues la incapacidad es esta carencia de esta facultad que tenemos para adquirir derechos y contraer obligaciones por nosotros, ¿verdad? Entonces, al final, pues la incapacidad civil tiene como el objeto de protección hacia la misma persona incapaz, ¿verdad? Nos protege si,
pues si somos menores de edad, porque aún no tenemos como esta capacidad volitiva de tomar decisiones, o si ya somos mayores de edad, pero pues estamos declarados en estado de intervención, entonces esa incapacidad pues hace que protejamos, se proteja a la misma persona incapaz, ¿verdad? Impide que el incapaz pueda, por ejemplo, así derrochar su patrimonio, sus bienes, por los actos que realice, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, una persona, por ejemplo, alcohólica, pero ya alcohólica a nivel macro, que ya no tiene esa capacidad civil de tomar decisiones, por ejemplo, con su patrimonio, puede que por el alcohol empiece a vender sus bienes, tal vez también tiene bienes inmuebles. Entonces, pues la familia, ¿qué es lo primero que va a hacer? Es tratar de proteger todos estos bienes porque en efecto, pues él no está en el 100% de sus capacidades para saber que las decisiones que está tomando pues son las mejores, ¿verdad? Entonces, deciden declararlo incapaz, ¿verdad? Claro que es un juez quien lo hace, pero iniciar el procedimiento para declararlo incapaz y así poder protegerlo, ¿verdad? Proteger sus bienes de él mismo en este caso. Puede ser parte de una relación, de las relaciones, de las obligaciones, las personas incapaces siempre pues a través de su representante legal, ¿verdad? Entonces, bueno, también siempre pensamos como en interdictos que son como que los loquitos, pero también, como les decía, están las personas que abusan del alcohol o de las drogas, o de repente alguna enfermedad pues los deja con la pérdida de sus facultades, entonces pueden causar daño al patrimonio de ellos, de sus familias, entonces ahí pues es preferible protegerlos con esta incapacidad civil, pero sí van a poder pues en algún momento si necesita estar sujeto a algún tipo de obligación, va a ser a través de sus representantes legales y en cada caso pues la ley dispone, ¿verdad? Si es tutor, si son menores, cuando sí se van a poder vender sus bienes, por ejemplo, o sea, en cada caso en específico pues la ley va a determinar, digamos, como qué requisitos se necesitan para poder estar sujeto a estas obligaciones, pero sí pueden ser parte de estas relaciones que son las obligaciones. Luego tenemos el objeto, el elemento real u objetivo. Entonces, acá, ¿a qué nos referimos con elemento real de la obligación? Van a ser las cosas, ¿verdad? Las cosas y los servicios. Cuando hablamos de cosa, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que existe en el universo, de todo lo que se pueda imaginar que exista en el universo. Pero por ejemplo, el teléfono a través del que ustedes me están viendo es una cosa, ¿verdad? Es una cosa, un bien. La computadora, el libro que tienen, el código con el que estamos llevando ahorita las clases, lapiceros, o sea, cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier objeto, perdón, es una cosa, ¿verdad? Pero para que entre en el mundo del derecho y pueda ser parte de una obligación, ¿verdad? Porque no todas las cosas, ¿verdad? Pueden ser parte del mundo de derecho o ser sujetos de una obligación. Entonces, para que sí lo sean, tenemos que determinar ciertos aspectos, ¿verdad? ¿Qué van a ser estos aspectos de este cuadrito? Primero, que sean apropiables, ¿verdad? Apropiables, ¿por qué? Porque hay cosas, ¿verdad?, que no podemos apropiarnos. Por ejemplo, las estrellas del cielo, ¿verdad? Entonces, las estrellas, por más que, o la luna, por más escenario romántico que a uno le regalen una estrella o una luna, es subjetivo totalmente porque nadie puede apropiarse de una estrella, ¿verdad? Nadie puede apropiarse de la luna, nadie puede apropiarse, por ejemplo. Bueno, hay países que ya lograron llegar a la luna,
Pero el hecho de que hayan logrado llegar a la luna no quiere decir que se hayan podido apropiar de ella, ¿verdad? Sigue siendo una cosa existente del universo, sí, pero que no es apropiable. Entonces no cumpliría aquí con el requisito de entrar al mundo del derecho y ser parte de una obligación, ¿verdad? El mar, el sol, o sea, cosas que no se pueden apropiar, eh, no, ¿verdad? No podría ser sujeto, no podría ser objeto, perdón, de una obligación. Aquí también entrarían, por ejemplo, lo que ha sido, por ejemplo, declarado patrimonio cultural, ¿verdad? Guatemalteco, esto nadie se lo puede apropiar, ¿verdad? Nadie puede decir, ay, este monumento es mío, este parque es mío, porque son cosas pues no apropiables, ya fueron declaradas patrimonio cultural y no se pueden apropiar, ¿verdad? Entonces, no entrarían dentro de estos como requisitos para poder ser un elemento objetivo de una obligación. Entonces tiene que ser apropiable, ¿verdad? Yo puedo apropiarme de esta cosa, ¿verdad? Yo puedo apropiarme de un vehículo, yo puedo apropiarme de una casa, de un terreno, puedo apropiarme de un libro, puedo apropiarme de un teléfono. Entonces, como primer punto, para que sea una cosa que forme parte de un elemento objetivo de la obligación, tiene que ser una cosa apropiable, ¿verdad? Algo que sí pueda ser apropiable por nosotros. Como segundo, ¿verdad? Que sea enajenable. ¿Qué quiere decir enajenable, verdad? Porque a veces escuchamos enajenar y entonces pensamos como solo vender, ¿verdad? Enajenar es vender y no es únicamente vender. Vender es una forma de enajenar, pero se puede donar, o sea, son formas de transmitirse, ¿verdad? Ya que es apropiable, ¿verdad? Como es apropiable, entonces también puede ser enajenable, ¿verdad? Lo podemos vender, lo podemos donar, en fin, lo podemos transmitir hacia otras personas. Entonces, una vez más, pues una estrella si no es apropiable, mucho menos enajenable, ¿verdad? Yo no puedo decir, la estrella que ves en tal constelación es mía y te la vendo, ¿verdad? Porque no es apropiable, entonces, ¿cómo voy a transmitirla? ¿Cómo voy a venderla si ni siquiera me puedo apropiar de ella, ¿verdad? De igual forma, lo que, pues, en el ejemplo de lo que ha sido declarado patrimonio cultural, pues como no es apropiable, tampoco va a ser enajenable, ¿verdad? Tampoco puedo yo venir y disponer que voy a transmitirle a mi hijo cierto monumento porque me gustó, porque no es mío, ¿verdad? No me pude apropiar de él nunca, entonces no lo puedo enajenar. Entonces, para que una cosa sea objeto real de una obligación, tiene que ser como primer punto apropiable, como segundo punto enajenable, y tiene que ser determinada o determinable. Determinada que la podemos ver, ¿verdad? Que la podemos palpar, o sea, no digamos algo que no se vea, como, sí, mis emociones o mi amor, eso no es determinable, ¿verdad? Yo no lo puedo ver, no lo puedo palpar físicamente y saber de su existencia físicamente, ¿verdad? Entonces eso no podría ser un objeto real de una obligación porque tiene que ser determinado, o sea, yo tengo que ver el vehículo, así el vehículo está ahí, el vehículo es rojo, puedo ver sus características, ¿verdad? El vehículo es rojo, el vehículo es de modelo 2015, es marca Toyota, o la laptop es marca HP, tiene X cantidad de memoria, el teléfono es un iPhone, es color rosado, o sea, que yo pueda ver, que pueda determinar la existencia y las características de la cosa, eso entonces sí lo hace entrar dentro del mundo del derecho, eso sí lo hace ser parte de un objeto real para una obligación, ¿verdad? Entonces, tengo que verlo, pero hay cosas que sí puedan ser parte del mundo del derecho que todavía no puedo ver. Estas son las cosas determinables. Entonces, determinable pues también es que pueda ser palpable, ¿verdad? Que se pueda describir, ¿verdad?
digamos, pero aún no existen, ¿verdad? Determinadas, pues ya dijimos, ¿verdad? Yo lo puedo describir, que la computadora tiene un teclado, tiene una pantalla, es esta marca, tantos centímetros, pero hay cosas que aún no existen, pero yo sé que van a existir. Entonces, sí los voy a poder determinar en cierto momento, ¿verdad? A futuro yo voy a saber y voy a poder palparlo y describirlo, porque yo tengo la seguridad de que esto va a existir. Entonces, perdón, el ejemplo clásico, ¿verdad? Sería, por ejemplo, las cosechas, una cosecha de café. Y por lo general, estas cosechas ya están vendidas antes de que se haya dado la cosecha y que se haya recogido la cosecha, ¿verdad? Normalmente ya están vendidas. Entonces, ¿esto por qué? Porque son determinables, o sea, sé que van a existir, aún no existen, pero yo sé que van a existir. Entonces, sí pueden entrar dentro del mundo del derecho, sí pueden ser un elemento real de una obligación porque en algún momento van a existir de forma determinada. Entonces, es así como se venden, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, las cosechas, antes de que se hayan recogido las cosechas, pues estas ya están vendidas, ¿verdad? Así se trabaja normalmente con este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, cosas, ¿verdad? Las cosas que van a ser objeto, un elemento, perdón, real objetivo de una obligación, entonces van a ser cosas, todo lo que existe, ¿verdad? Todo lo que existe, eh, pero que va a ser apropiable, que va a ser enajenable, que puedo determinar en este momento o es determinable porque en algún momento lo voy a poder determinar, ¿verdad? Entonces, si cumple con estos aspectos, entonces sí estamos hablando de una cosa o objeto de una obligación, elemento de una obligación. Pero, entonces, estas cosas van a ser el elemento real, pero también eh, no solo los bienes, ¿verdad? No solo las cosas y los bienes que vendrían siendo lo mismo, son objetos de una obligación, porque también tenemos servicios y los servicios también van a ser objetos de obligación. Para que un servicio, ¿verdad? Pueda entrar dentro de un elemento de la obligación, tiene que ser lícito y tiene que ser posible. Lícito, pues sabemos que es lo que legalmente sí podemos hacer, ¿verdad? Un servicio que legalmente sí podemos prestar. Por ejemplo, el servicio que prestamos como abogados, ¿verdad? Y que ustedes en un futuro van a prestar sus servicios como abogados, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de servicios es un servicio lícito, ¿verdad? Ustedes están ejerciendo su profesión, están prestando un servicio de asesoría a sus clientes o de auxilio profesional a sus clientes. Ese es un servicio lícito que fácilmente pues podría ser objeto de una obligación, porque una persona pues va a contratar sus servicios. También los servicios médicos, ¿verdad? Son servicios lícitos, ¿verdad? Que pueden ser objetos de una prestación. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Lamentablemente en nuestro país pues está tan inmerso en delincuencia que existe mucho el sicariato, ¿verdad? Este es un servicio, ¿verdad? Así como, como se ve tan malo, pero lamentablemente está muy bien organizado. O sea, este es un servicio que se vende como tal, ¿verdad? O sea, usted eh, hace una negociación con los sicarios, ¿verdad? Quiere, por ejemplo, matar a alguien y ellos cobran por ese servicio, ¿verdad? Ellos cobran por ese servicio, se hace una negociación. Entonces, bueno, contratamos un sicario, es un servicio, ¿verdad? Pero no es un servicio lícito, ¿verdad? Eso definitivamente no, no es un servicio lícito. Entonces, por más que tenga todas las características de prestación de un servicio, de que una parte pague y la otra se obligue a cumplir,
aunque concurran estas dos figuras del elemento activo y pasivo dentro de la obligación, siempre que no sea algo que esté dentro de lo lícito, entonces esto no va a ser objeto de una obligación, ¿verdad? O sea, yo no le voy a pagar a un sicario para que mate a una persona y mató equivocadamente a otra, entonces yo no voy a ir a demandarlo, ¿verdad? Ante un juez civil porque no cumplió con su obligación, ¿verdad? Yo no mató a la persona que yo quería, ¿verdad? O sea, imagínense iniciando por ejemplo, un juicio civil por este incumplimiento, ¿verdad? Definitivamente, pues es nulo, ¿verdad? No estaría dentro de lo posible en el mundo jurídico. Entonces, tiene que ser un servicio, pero un servicio lícito, ¿verdad? Y también tiene que ser un servicio posible. Un servicio posible porque tengo que asegurarme que el servicio que yo estoy requiriendo, ¿verdad?, sea un servicio que efectivamente pueda llevarse a cabo. Porque, por ejemplo, yo puedo contar un número, ¿verdad? Y decirle que me lleve de zona 5 a zona 7 y le pago. Entonces fue un servicio lícito y fue un servicio posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es posible que el Uber me traslade de zona 5 a zona 7, ¿verdad? Pero yo no le podría decir a mi Uber, mire, yo quiero que me lleve al espacio, ¿verdad? Entonces yo le voy a pagar a usted por ese servicio y, me incumplió, entonces incumplió la obligación, voy a iniciar una demanda por incumplimiento, porque no, ¿verdad? O sea, era un servicio imposible, ¿verdad? Eso no es posible. Yo no le puedo decir al Uber, yo le voy a pagar y me lleva al espacio, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un servicio lícito y tiene que ser un servicio que sea posible de realizar, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que entonces el elemento real van a ser las cosas y los servicios y ya sabemos qué cosas y qué servicios van a entrar dentro del mundo de la obligación, ¿verdad? Dentro del mundo del derecho. ¿Qué pasa si por ejemplo, hablando de que el objeto va a ser un bien, ¿verdad? ¿Qué pasa si los bienes desaparecen? Si los bienes desaparecen, entonces mi obligación desaparece. No, ¿verdad? Aunque los bienes desaparezcan, mi obligación ya no desaparece. Si yo me comprometí, ¿verdad? Por ejemplo, a pagar una deuda por un carro, ¿verdad? A pagarla con un carro, o sea, yo voy a pagar mi deuda con un carro. Y fue así como me obligué, ¿verdad? Yo me comprometí, me obligué que voy a entregar X carros para pagar una deuda. Y entonces, pues han visto que a veces los carros se incendian de la nada. Entonces, se me incendió el carro con el que justamente yo iba a pagar mi deuda. Entonces, ahora, ¿cómo voy a pagar si el carro con el que yo me obligué a pagar ya no existe, ¿verdad? Se quemó, ya no hay forma de recuperarlo, el bien ya no existe, entonces, ¿cómo pago ahora, verdad? Si ya no tengo el bien. Entonces, no importa, ¿verdad? Porque yo debo cumplir mi obligación, ¿verdad? Si el carro con el que yo me había comprometido a pagar una deuda se incendió y ya no existe, pues entonces voy a tener que pagarla con dinero, ¿verdad? En el equivalente del precio del carro o el del total de la deuda, ¿verdad? O en especie, o sea, o voy a tener que pagarla con otro carro o con otro bien, ¿verdad? Pero la obligación, ¿verdad? Subsiste, ¿verdad? Esta persiste, ¿verdad? La obligación la voy a tener que cumplir. Así desaparezcan los bienes, ¿verdad? Yo voy a tener que cumplir con esta obligación. De esta no me voy a librar porque, se me incendió el carro o, es que perdí, me asaltaron y me robaron la laptop con la que yo iba a pagar o que me obligué a entregar, lo siento, ¿verdad? Pero si yo ya estaba obligada, entonces voy a tener que pagar con dinero o en especie, ¿verdad? Con otro bien igual o similar al valor de lo que estaba en deuda, pero la obligación va a persistir. Entonces, es de aquí que se crea la prestación, ¿verdad? Que la prestación va a ser esta conducta que va a tener el deudor frente al acreedor. Aquí les coloqué la prestación. Es esta conducta, les decía, que va a tener el deudor frente al acreedor. Esa conducta, ¿verdad? Que puede ser
una conducta de dar, una conducta de hacer, ¿verdad? Que sería, en hacer, pues serían los servicios, ¿verdad? Y de dar serían las cosas, ¿verdad? Esa conducta de dar las cosas o de hacer los servicios, eso es la prestación. Por eso se las encerré acá, porque la prestación encierra ambas cosas, ¿verdad? Dar o hacer. Entonces, es esa conducta que el acreedor, ¿verdad? Va a esperar de su deudor, ¿verdad? O esa conducta que el deudor, pues, va a asumir frente a su acreedor. Eso es, entonces, la prestación. Bueno, luego tenemos el elemento formal de las obligaciones. Y esto va a ser, entonces, acá les coloqué la coercibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es la coercibilidad, verdad? Vendría siendo, entonces, el hacer el uso, ¿verdad? De la fuerza de la fuerza legal, ¿verdad? Hacer el uso, no van a creer que van a ir a golpear a su deudor, ¿verdad? Sino que el uso de la fuerza legal, ¿verdad? Para que el deudor que no cumplió, cumpla, ¿verdad? Para el deudor que me dijo que se le incendió el vehículo y que entonces ya no me puede pagar, ¿verdad? Y no me quiere pagar con efectivo o con dinero, no me quiere pagar en especie, o sea, simplemente para él desapareció el vehículo y entonces ya no me va a pagar. Entonces ahí es donde entra este elemento formal que es esa posibilidad y es la forma de obligarlo, ¿verdad? De obligarlo de forma legal pues a que me pague, ¿verdad? Que cumpla con la obligación, ¿verdad? Es accionar estos órganos, pues en este caso órganos civiles, ¿verdad? Los juzgados civiles para poder hacer que por medio de un juez, ¿verdad? Por el uso de la fuerza legal por medio de un juez, pues entonces obligarlo a cumplir con la obligación, ¿verdad? Porque yo puedo estar eh, semanas, meses pidiéndole el cumplimiento de la obligación, que me pague, que me pague, que me pague, pero no puedo hacer más que pedirlo, ¿verdad? Y el deudor pues puede solo seguir incumpliendo, incumpliendo, incumpliendo y dejar que el plazo prescriba. Entonces, lo ideal es aquí, ¿verdad? Hacer accionar este elemento formal de coercibilidad y hacer que el deudor cumpla con con su obligación, ¿verdad? Entonces, tenemos acá el artículo 1329 que nos dice, ¿verdad? La obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posea el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. Pues cuando activamos esta coercibilidad, ¿verdad? Con los bienes del deudor, pues entonces podemos garantizar que, que el deudor va a cumplir, ¿verdad? Va a hacer, se va a ejecutar este cumplimiento, ¿verdad? Entonces, con sus bienes, ¿verdad? Con sus propios bienes. Entonces, ok, no me cumplió, voy a activar la coercibilidad y voy a asegurarme, ¿verdad? De que con sus bienes va a realizar el cumplimiento de esta obligación en la que, pues, en la que él solito se obligó, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos de la obligación, ¿verdad? Desglosando, todos estos elementos salen, ¿verdad? De esta definición, ¿verdad? De esta definición desglosada, entonces tenemos que la obligación, pues, va a tener un elemento personal que va a ser este sujeto activo, que tiene que tener capacidad, ¿verdad? Al igual que el sujeto pasivo. El elemento real objetivo van a ser estas cosas o bienes que tienen que ser apropiables, enajenables, determinadas o determinables para que sean parte de una obligación. También también tenemos a los servicios, ¿verdad? Que para que sean parte de una obligación y del mundo del derecho tienen que ser lícitos, tienen que ser posibles. Y esta actitud que esperamos de nuestro deudor o esta actitud que el deudor tiene con su acreedor, pues es esta prestación, ¿verdad? Y el elemento formal que de incumplirse con la obligación, entonces voy a utilizar esta fuerza legal, ¿verdad? Esta coercibilidad para hacer que se cumpla la obligación. Entonces, estos serían los elementos
Ya me cansé. Y bueno, vamos a entrar entonces a ver, esto es, pues en teoría, ¿verdad? Lo vamos a ver como rapidito, no a entrarnos tanto en esto, pero para que lo tengamos eh, como parte de nuestro conocimiento, ¿verdad? Las fuentes de las obligaciones. Entonces, les coloqué acá, ¿verdad? Para que surta los efectos de su creación, toda obligación debe tener una fuente jurídica, ¿verdad? Originarse en un hecho o acto jurídico. Entonces, para el jurista Gallo, ¿verdad? Una obligación de dónde surgía, ¿verdad? Para él las obligaciones surgían únicamente de los delitos y de los contratos, ¿verdad? Al cometer un ilícito, entonces ahí surgía, se daba el surgimiento, ¿verdad? La creación de una obligación o por excelencia, ¿verdad? De un contrato, ¿verdad? Cuando dos personas celebraban un contrato, pues ya estaban creando una obligación, ¿verdad? Entonces, para él, la fuente de las obligaciones únicamente son los delitos y los contratos. Para Justiniano, de igual forma, ¿verdad? Concuerda con que la creación de como fuente de obligaciones van a ser los delitos, los contratos, quasi ex maleficio y quasi ex contractual, que vendría siendo como ilícitos, que quasi ex maleficio, ilícitos civiles, ¿verdad? Porque no llegan a ser delitos. Y que los vamos a comparar más adelante para que sepamos más o menos qué. Y igual, ¿verdad? Quasi ex contractual, como de negocios jurídicos, podríamos decir, pero que no son contratos, pero existe voluntad de las partes, ¿verdad? Y se obligan entre ellas, aunque no estén inmersas en un contrato. Napoleón, ¿verdad? En el Código de Napoleón, no es que él haya hecho todo el código, sino que Napoleón solo hace un compendio de todas las, como de todas las leyes que existían en ese tiempo, como para no tenerlas separadas. Él hace un compendio con todas las leyes y se le llama el Código de Napoleón. Entonces, de ahí surge, pero no es que él haya hecho legislado todas las leyes de ese tiempo, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Para él serían de igual forma, ¿verdad? Los delitos, los contratos, cuasi delito, cuasi contratos, para que no lleguen a perfeccionarse como delitos y que no lleguen a perfeccionarse como contratos, que es al igual que esto, solo que están llamados de diferente forma. Pero Napoleón suma la ley, ¿verdad? Napoleón ya suma la ley como una fuente más de las obligaciones, ¿verdad? La obligación que ya por mandato legal se tienen que cumplir. Para Planeol, de igual forma, el contrato y la ley. Para Messineo, de la voluntad, ¿verdad? Solo de la voluntad del deudor, sin llegar a concretarlo dentro de un contrato, por ejemplo, ya existe y nace y surge una obligación. También de la ley para él. Y por último, Ademoje, tenemos que también un contrato de la voluntad del deudor, de la voluntad del acreedor. Él suma que de un hecho ilícito, pero no quiere decir que el hecho ilícito sea un delito. Y de la ley, ¿verdad? Entonces, para todos estos autores, pues estas son las fuentes de las obligaciones, ¿verdad? Vemos de forma repetitiva el contrato, porque por excelencia, pues el contrato es fuente de obligación. También vemos repetidamente, pues la ley, porque también la ley, por excelencia, pues es una fuente de obligación, ¿verdad? Y entonces tenemos las fuentes de obligaciones que tenemos legisladas en nuestro Código Civil, que son las que vamos a entrar más de lleno, ¿verdad? Y tenemos que el contrato, ¿verdad? Por excelencia, el contrato. Obligaciones que nacen de hechos ilícitos, hechos lícitos, sin convenios, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de voluntad. Vamos a ver, a desglosar un poquito cada una
solo que vamos a dejar por último el contrato porque es acá donde más nos vamos a adentrar. Ok, entonces la primera fuente sería un hecho ilícito. Entonces, espérenme que me sonó el timbrecito. Entonces, la primera sería pues el hecho ilícito, ¿verdad? Y bueno, cuando empezamos el curso vimos la diferencia entre hecho y acto, ¿verdad? Y pues realmente es un acto, ¿verdad? Realmente sería un acto ilícito, ¿verdad? Pero pues nuestro código lo tiene como un hecho, ¿verdad? Como veíamos hace un ratito lo de las fuentes del cuasidelito, ¿verdad? El cuasidelito vendría siendo, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como un hecho ilícito, ¿verdad? Que parecen delitos, pero no son delitos. Entonces, acá tenemos un elemento subjetivo, ¿verdad? Que va a ser el infractor. ¿Quién va a ser el infractor? Va a ser quien violenta o va a ser quien incumple con una norma, ¿verdad? Esto, ya sea que la vaya a violentar, ¿verdad? O incumplir por acción o por omisión, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En derecho penal sabemos que hay delitos que vamos a cometer por acciones y también delitos que se cometen por omisión, ¿verdad? Pues con el ilícito civil, ¿verdad? Que sería el hecho ilícito, va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Que puede ser, el infractor lo puede realizar por acción o por omisión. Entonces nos vamos a ir aquí les coloqué los artículos, al 1261. Y, espérenme, quiero ver si ese es el que quiero. Bueno, el 1261 que hablaba del dolo, que ya lo habíamos visto dentro de los vicios del consentimiento, que sería un ilícito, un hecho ilícito, ¿verdad? 1261, dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir error o mantener en él alguna de las partes, ¿verdad? Y entonces es toda sugestión o artificio, hablando de una acción, ¿verdad? Y en el artículo 1263 que nos dice que la omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa, ¿verdad? Porque entonces pueden ser por acción o por omisión, ¿verdad? Que el infractor incurra en un hecho ilícito. El infractor pues va a ser una persona que es capaz, ¿verdad? Tiene capacidad y sabe, conoce que hay una transgresión, ¿verdad? Y hay un mandato que cumplir y lo rompe, ¿verdad? Entonces está consciente de que hay un mandato que cumplir y lo rompe. Entonces, para que estos hechos, ¿verdad? Estos actos ilícitos puedan ser perseguidos, en derecho civil también debe haber una culpabilidad. En derecho penal, pues sabemos que si transgredimos una ley, ¿verdad? Vamos a tener una sanción penal y que esta transgresión pudo haber sido cometida por dolo o por culpa. Y por eso, pues tenemos los delitos culposos y los delitos dolosos, ¿verdad? El culposo, pues, es transgredir una norma sin tener la intención de hacerlo, ¿verdad? Pues en derecho civil también tenemos al dolo y a la culpa, ¿verdad? Aquí pues no habría diferencia si es más grave o no, ¿verdad? Pero en derecho civil, pues también tenemos el dolo y la culpa civil. Y bueno, ya leímos el 1261 que nos está hablando del dolo en derecho civil, ¿verdad? ¿Qué persigue el dolo penal, verdad? ¿Qué es lo que persigue cuando transgredimos una norma penal? Lo que se persigue es causar un mal, ¿verdad? Causar un daño a quien está dirigido. Y en derecho civil, ¿verdad? ¿Qué es entonces lo que persigue el dolo civil? Y como lo acabamos de ver en el artículo 1261, pues lo que persigue el dolo civil aquí es inducir al error. Entonces,
la omisión, ¿verdad? O la acción va a tener exactamente pues la misma consecuencia, que lo vamos a ver más adelante, pero tendrá la misma consecuencia, ¿verdad? Según lo establece el artículo 1263, ¿verdad? Que va a producir los mismos efectos la omisión que la acción dolosa. Y culpa, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de duelo y culpa civil, la culpa sería cuando no existe esta intención de hacer inducir en el error, ¿verdad? Cuando hay falta de intención. Entonces, acá tenemos el artículo 1424. Estos, pues, si se dan cuenta, no están así como que en orden. Pero por eso se los coloqué acá para que no se les sea difícil ubicarlos. Entonces, tenemos el artículo 1424. Y bueno, dice acá, los voy a leer yo para que avancemos un poquito porque así avanzamos hasta donde podamos llegar para el parcial. Tenemos 1424, culpa. La culpa consiste en una acción u omisión perjudicial a otro en que se incurre por ignorancia, impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar. Y el 1648, déjenme que lo encuentre acá. El artículo 1648, la culpa se presume, pero esta presunción admite prueba en contrario. El perjudicado solo está obligado a probar el daño o perjuicio sufrido. Entonces, la culpa se presume, ¿verdad? Se presume que quien lo causó es culpable, ¿verdad? Es decir, que la persona considerada culpable no lo es. Vamos a ver, voy a pensar en un ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Usted va manejando su vehículo, ¿verdad? Usted va a una velocidad moderada, usted va en su carril, usted tiene su licencia vigente, usted no ingirió alcohol, o sea, con el checklist para manejar vehículo, ¿verdad? Con todos los checks. Y se le atraviesa una persona que salió corriendo, ¿verdad? Que ahí no había ni paso de cebra, no, o sea, no es un lugar para que las personas crucen, pero se le atravesó una persona y usted la impactó, ¿verdad? Usted la golpeó con el vehículo, le impacta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se presume que usted es el culpable, ¿verdad? Se presume se presume que es el culpable, pero pues va a tener derecho, ¿verdad?, a demostrar quién causó los daños, ¿verdad? Eso es más o menos lo que nos quiere decir el artículo 1648 acerca de que la culpa pues se va a presumir. Pues generalmente esto, como que el ejemplo más fácil son los hechos de tránsito, ¿verdad? Que siempre se presume que quién es el culpable, ¿verdad? Pero tiene derecho a demostrar qué daños causó o qué daños no causó, ¿verdad? Y bueno, en los hechos de tránsito, pues, o cuando hay solo daños materiales, ¿verdad? Y no hay daños personales, ¿verdad? Físicos, pues ya sabemos que la verdad es que muchos prefieren acordar, ¿verdad? Eh, Tienen el derecho, ambas, ¿verdad? Partes, de demostrar que no tienen la culpa o quién tiene la culpa, ¿verdad? Ambas partes tienen el derecho de demostrarlo, pero pues muchos sí prefieren acordar para evitarse todo este proceso borroso de la demostración, ¿verdad? Claro que si es algo sumamente oneroso o algo sumamente grave, pues de plano van a tener que demostrar que si tuvo culpa o no, ¿verdad? Pero eso entonces vendría siendo a lo que se refiere el artículo, que la culpa pues se va a presumir. Continuando con el orden acá, el elemento objetivo de los hechos ilícitos, vamos a irnos al 1434.
Ok, 1434, artículo 1434. Los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios, que son las ganancias lícitas que deja de percibir, deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Entonces, bueno, hemos escuchado infinidad de veces daños y perjuicios, y este artículo pues nos está definiendo qué es daño, ¿verdad? Que los daños son las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios son las ganancias lícitas que deja de percibir, ¿verdad? Por eso escuchamos, entonces se va a demandar por daños y perjuicios, pues ya sabemos que es exactamente un daño y que es exactamente un perjuicio. Entonces, el elemento objetivo, ¿verdad? Bueno, en los perjuicios, por ejemplo, que dicen que son las ganancias lícitas, ¿verdad? Que dejamos de percibir. En el ejemplo anterior del choque, ¿verdad? En ese mismo ejemplo, ¿verdad? La persona iba corriendo y, bueno, digamos que algo más fuerte para que golpee el carro. Iba, no sé, con una bicicleta. Y no hubo alguien que resultara gravemente herido, pero le está causando un daño a mi vehículo, ¿verdad? O sea, sí le impactó tan fuerte que le causó un daño a mi vehículo, ¿verdad? O sea, un perjuicio, ¿verdad? Digamos, no sería un perjuicio, ¿verdad? Si mi carro a mí no me sirve para recibir ganancias, ¿verdad? Entonces, yo no, si a mí mi carro me golpean el vehículo y de alguna manera no puede ser funcional por un tiempo, no me estarían provocando un perjuicio porque yo no voy a dejar de percibir ganancias por este golpe del vehículo, ¿verdad? Contrario, por ejemplo, si yo fuera un taxista, ¿verdad? O un Uber, entonces aquí sí habría un perjuicio porque es el instrumento por medio del cual yo genero esas ganancias lícitas, ¿verdad? Entonces aquí sí habría un perjuicio. Por ejemplo, podría decir, pero es que yo me movilizo en el vehículo, o sea, sí, ¿verdad? Claro que yo utilizo el vehículo para movilizarme, pero el vehículo no es mi instrumento, por ejemplo, para dar clases, ¿verdad? O sea, claro que hablemos de clases presenciales, ¿verdad? O bueno, incluso de clases virtuales, ¿verdad? Para yo llegar al lugar donde me conecto eh, para poder impartir la clase, yo me movilizo a través de mi vehículo, pero ahí únicamente estaría sufriendo de un daño, ¿verdad? Únicamente de un daño porque pues sí, voy a tener una pérdida en mi patrimonio porque obviamente voy a tener que gastar y voy a tener que invertir en, volver a arreglar mi carro, ¿verdad? Lo que se dañó. Entonces un daño sí habría, pero un perjuicio no, porque aunque yo me movilice en el vehículo, yo no utilizo el vehículo para dar clases, o sea, yo no vengo y mi vehículo es mi instrumento para dar clases, ¿verdad? O mi vehículo es mi instrumento para poder llevar una audiencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí no habría un perjuicio, únicamente habría un daño, ¿verdad? El elemento objetivo entonces va a ser ese daño o ese perjuicio que ese hecho ilícito causa, ¿verdad? Ese daño o ese perjuicio puede que sean los dos, ¿verdad? Como puede que únicamente pues haya uno de los dos. Porque como les decía, por ejemplo, si yo soy mensajero y fue la moto la que se dañó, eh, entonces tengo mi vehículo parado, ¿verdad? Porque quedó inservible algo y se tiene que reparar. Lo tengo ahí parado por un hecho de tránsito. Entonces, yo ahí, si mi moto y soy mensajera, ese sí es mi instrumento de trabajo. Yo sí genero ganancias lícitas a través de esa moto, o si soy un taxista o un Uber, yo sí genero ganancias lícitas a través de ese vehículo, ¿verdad? Entonces ahí sí voy a dejar de percibir esas ganancias. Entonces yo ahí sí podría agregar, ¿verdad? Que hubieron daños y también hubieron perjuicios, ¿verdad? En mi patrimonio. Esos serían
el elemento objetivo, ¿verdad? Que exista un daño o que exista un perjuicio. Como les digo, pues puede que existan los dos juntos o puede que solo exista uno, ¿verdad? Daños por lo general siempre van a estar porque pues, generalmente siempre va a sufrir una pérdida su patrimonio, ¿verdad? El perjuicio ahora es más subjetivo, puede que sí quepa el perjuicio o puede que pues no entre el perjuicio del hecho ilícito, ¿verdad? Que no surja del hecho ilícito. Y el elemento formal que tenemos, que es la relación de causalidad. Entonces vamos a irnos al artículo 1645. Ok, y ese no se los coloca, pero anoten igual, ¿verdad? El 1645. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, dice este artículo, ¿verdad? La relación de causalidad. ¿Qué busca, verdad? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué nos está diciendo el artículo que se busca? Lo que se busca es la reparación del daño causado, ¿verdad? Reparar este daño que se causó, la restauración de la cosa, ¿verdad? Y si la cosa, porque la restauración de la cosa sería, bueno, el vehículo pues sí se dañó, pero se puede arreglar, ¿verdad? Se le puede cambiar esa pieza, se pinta y entonces ya se restauró y todo va a volver a estar como tendría que estar, ¿verdad? Pero y si ya no se puede, ¿verdad? Porque resulta que sí, o sea, el golpe fue tanto que quedó inservible, ¿verdad? Que definitivamente no se puede restaurar, pero el vehículo no se va a poder reparar, entonces, pues aquí ya procedería una indemnización, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca ese elemento formal, ¿verdad? Reparar el daño que se causó y restaurando, ¿verdad? La cosa, si es posible, y si ya no es posible, entonces indemnizando por el daño que se causó, ¿verdad? Pues para determinar esa responsabilidad, ¿verdad? De la persona que lo causa, pues hay acciones, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en materia penal, ¿verdad? Las acciones penales, cuando hay ilícitos penales, hay acciones penales que son públicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el derecho pues, penal es parte del derecho público, ¿verdad? Hay un, digamos, como se persigue a la persona, ¿verdad? Entonces puede ser incluso de oficio, ¿verdad? Que alguien cometió un hecho delictivo, entonces se le va a perseguir de manera penal, pero también hay una responsabilidad civil, ¿verdad? Que se habla mucho entonces al de la reparación digna, ¿verdad? Que una sentencia reparadora que resarza a la víctima, ¿verdad? Porque si bien es cierto, se va a dar una sentencia penal, ¿verdad? Por el daño causado, si es que también está inmerso un ilícito penal, pero pues también tiene que repararse, resarcir a la víctima, ¿verdad? En su patrimonio, ¿verdad? Entonces, pero esta responsabilidad civil de, de esa reparación digna, por ejemplo, nace pues de la formación podría ser pues de un hecho delictivo. Yo creo que nos vamos a quedar ahí porque así, sí, porque ya no me va a dar tiempo ver las teorías, entonces nos vamos a quedar a medias y así lo empezamos desde cero. Bueno, entonces, como acá solo, como va a haber una persecución, hay acciones, ¿verdad? Que les decía, van a ser acciones, la penal pues va a ser pública, personal, porque se está buscando encontrar al responsable, ¿verdad? Personal, porque va dirigido a una sola persona. Ahora en civil, pues como es derecho privado, ¿verdad? Es entre particulares, el objetivo es patrimonial, ¿verdad? No se está persiguiendo a la persona, sino que se está persiguiendo es más patrimonial, ¿no? No es personal. Se busca a la persona no para que repare de forma personal, sino que de forma patrimonial. Y
contingente porque tienen que haber daños, ¿verdad? Para que exista el hecho ilícito civil, tienen que haber daños para que este pueda existir. Entonces, sí lo vamos a dejar acá porque pues, ya son las 7 y si no, los voy a dejar como que a medias. Entonces, vamos a ver desde la primera clase que fue el hecho y el acto jurídico hasta, recordemos que el hecho ilícito es una fuente de obligación que está en nuestro Código Civil. Entonces, la única fuente que va a entrar, ¿verdad?, de nuestro Código Civil va a ser la de los hechos ilícitos. Hasta acá estaría entonces el contenido de nuestro primer parcial. Dora, sí, esto es ya lo último que entra en el parcial. Este es el último tema que va a entrar en el parcial. 7 de marzo dijimos, ¿verdad? Entonces los veo, ay Dios, como hasta el, ¿qué? No sé, no tengo un calendario en la mano, como hasta el, creo que 14 de marzo, si no estoy mal. Pero pues les deseo muchos éxitos en sus parciales, en el mío y en todos los que les tocan. Hasta ahí voy a ir el contenido. De igual forma les voy a subir esta presentación, aunque pues todavía falte contenido, y la anterior me olvidó subirlos, pero se los voy a subir. Los artículos que hemos estado viendo, los que hemos leído, ahora espero que los hayan estado señalando para que sepan cuáles son. No se preocupen que el examen no va a venir difícil, pero pues sí es importante que hayan entrado a clase, ¿verdad? Lidia, dígame. Perdón, licenciada, buenas noches. Lo que le quería decir, bueno, le agradecemos de que nos haya compartido el escáner del libro, pero lamentablemente hay cosas que no se logran leer, perdón. No sé si fuera posible. Ok, voy a ver si lo puedo volver, es que me hicieron un favor de escanear, si lo puedo volver a escanear, porque yo creo que sí, va la parte donde está en medio, creo que yo también estaba revisando que no se lee mucho. Eso no creo que va a entrar en su examen, ¿verdad? Yo quería que lo tuvieran para que tuvieran como más ejemplos de los que dimos en clase, pero voy a ver si lo puedo volver a escanear y se los mando de una forma más clara hoy. Y entonces, de ser así, entonces nos vemos dentro de 2 semanas, ¿verdad? Que tengan 2 semanas exitosas de parciales. Y pues entonces ya, ahí estaríamos hasta con el contenido hasta el día de hoy. Se los voy a estar subiendo y pues hasta ahí llegamos hoy. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, Rick. Feliz noche.